Bienvenidos, pasen, les estábamos esperando y miren, ya hemos roto el silencio. También ustedes dirán, pues si rompe el silencio que sea para decir algo de provecho, ¿verdad? Tienen toda la razón, porque ¿y si el silencio se hubiese utilizado también como bulo, como mentira? Contamos con la ayuda de Maldito Bulo para desentrañar y destapar todas esas trolas que nos han metido a todos durante años. Comenzamos. Como cada año, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cada 25 de agosto, París celebra su liberación. Todo el país y obviamente la ciudad había sido tomada por los nazis. Durante todo ese tiempo los franceses tuvieron la memoria nada más que un poco regular, porque ¿cuál fue la vanguardia liberadora de la ciudad de París? Fue Tom Hanks, después de salvar al soldado Ryan. No, fueron andaluces, madrileños, catalanes, extremeños, iban en unos tanques que se llamaban Guadalajara, Don Quijote, Ebro, Guernica, españoles, bajitos, muy cantarines, por cierto. Ellos fueron la vanguardia de la liberación de París. ¿Cómo es posible tanto tiempo de olvido de esto? 1931, proclamación de la Segunda República Española. Ahí comienza todo. Duraría poco. 5 años después se da el alzamiento militar en el que Franco ocupa la mitad del país y se desata una guerra sangrienta. Gran número de civiles de la zona ocupada huyen para unirse al ejército republicano. El ejército nacional es ayudado por Alemania e Italia. El Reino Unido y Francia deciden que no van a intervenir. 15.000 oficiales de la aviación alemana ensayan sobre nuestro territorio lo que ellos llamarían guerra relámpago, algo que luego pondrían muy en práctica en el resto de Europa. Abril de 1939, fin de la guerra, derrota de la República Española. 500.000 de españoles deben cruzar la frontera de Francia huyendo de las represalias. Otros tantos hacen lo mismo cruzando el Mediterráneo para refugiarse en las colonias francesas del norte de África, pero en ambos lados son mal recibidos porque Francia hacía pocos meses que había firmado un tratado con Hitler y temía represalias. Se les mete en campos de refugiados, pero muchos de estos españoles querían seguir peleando contra Hitler. Les quedaba una opción, que era ingresar en la Legión extranjera. Esto era un pote en donde entraba gente que había luchado contra el nazismo en Alemania, eran alemanes, holandeses, polacos, judíos de todos estos países. Ahí fueron a parar gran cantidad de españoles. A todos les unía lo mismo, el ansia de libertad. Poco después, Hitler decide invadir Francia y le sale bastante fácil. Apenas recibió contestación del ejército francés durante apenas 5 semanas. Los testimonios de muchos supervivientes inciden en lo sorprendente que les resultaba ver a las tropas francesas en ocasiones rendirse sin haber pegado un solo tiro. Tras la terrible derrota del ejército francés ante el ejército nazi, el gobierno francés decide reunirse de urgencia en Burdeos. Ellos ponen en pie el gobierno de la Francia de Vichy, el gobierno libre. El resto quedó ocupado por los alemanes. Esta Francia de Vichy se llama la Nation Française oficialmente, opuesta al concepto de République Française, que habría sido el orgullo de los franceses durante tantos años. Los españoles en esta situación se encuentran con que este país satélite les repudia porque es afín a Alemania. ¿Qué solución les quedaba? La que habíamos dicho, alistarse en la Legión extranjera. Los españoles alistados en la Legión son en su mayoría enviados al norte de África, a las colonias francesas. También han llegado los españoles que huían de la guerra civil y bueno, que tras atravesar el Mediterráneo, allí en el norte de África fueron metidos en campos de concentración. En noviembre de 1942, los ejércitos aliados desembarcan en el norte de África. Es el primer golpe que asestan los aliados contra las tropas del Eje. Y en este momento las fuerzas francesas deciden
que apoyarán a los americanos. Son enviados a luchar contra el Afrika Korps del mítico general Rommel. También de Gaulle consigue desembarcar en el norte de África, intentando hacerse con el mando de las fuerzas francesas, pero debe disputar esto con la Francia de Pétain, con la Francia de Vichy. Para Pétain, los españoles, por ejemplo, eran unos levantiscos, unos revolucionarios, no los quería. En cambio, para todos los militares que seguían a de Gaulle, los españoles eran héroes, habían peleado, llevaban años peleando contra los fascistas. Los dos generales quieren a los españoles entre sus filas. Recuerden que estos españoles habían sido despreciados, pero de repente son el caramelito y el antojo de todos. Eran conscientes de que tantos años peleando en la guerra civil y luego enfrentarse en tal inferioridad de condiciones contra el Afrika Korps les había vuelto de acero bruñido y todos les querían con ellos. Pero ya los españoles no obedecen a quien les diga de fuera que deben obedecer, obedecen a quien ellos quieren y sienten mucha más afinidad política con los principios de Gaulle y de Leclerc. Son 150 españoles que, et voilà, dan comienzo a la historia de la 9ª compañía. Para dirigir esta unidad, Leclerc elige al capitán Raymond Dronne, el cual en su cuaderno de campo escribe que al dirigirse por primera vez a estos españoles, pues les nombró el gobierno provisional de la República Francesa. Los españoles, entusiasmados, le dicen a Dronne que en 2 años que llevan peleando por Francia, nadie les ha nombrado la República, que es su ideal. Entonces la identificación es total, van con él a muerte y deciden que en este subidón hay que recuperar Francia. Los aliados preparan el desembarco de Normandía y Leclerc embarca en Casablanca rumbo a Inglaterra con 14.000 soldados, de los que unos 2.000 eran españoles, entre ellos la Compañía de la 9. Aquellos españoles pasan 3 meses en Inglaterra, agasajados y admirados por el pueblo británico. Tras años despreciados y penando en batallas desiguales, por fin se encuentran en igualdad de condiciones con el enemigo. Sienten la enorme fuerza aliada que se va aglutinando al sur de Gran Bretaña. Están seguros de la victoria. La gran fuerza aliada en las costas francesas se enfrenta duramente contra 200.000 soldados alemanes. Los hombres de la segunda división blindada han recibido órdenes de rodear las fuerzas alemanas por el sur, pero Leclerc lleva una orden prioritaria del general de Gaulle. Deben ser los primeros en entrar en París antes que los americanos. Leclerc avanza hasta que se encuentra con el enemigo cerca de Couchet. La 9 combate en primera línea de fuego. 6 días a sangre y fuego. Finalizada la batalla de Couchet, Leclerc no consigue el permiso de los americanos para avanzar hacia París. Es de Gaulle quien arranca por fin el beneplácito de Eisenhower. Pero el 24 de agosto Leclerc vuelve a detenerse. Su división se ve bloqueada por una defensa alemana a solo 15 kilómetros de París. La 4ª división americana podría adelantarle esa misma noche. En la capital, la insurrección había comenzado el 19 de agosto. Para Leclerc no quedaba otra salida. Debe pasar cueste lo que cueste. Esa misma tarde se encuentra con el capitán de la 9 y le dice: Dronne debe entrar en París. Vaya con todo lo que tenga, pero entre en París. Diga a la resistencia que mañana nuestra división estará allí. La 9 se pone en marcha alrededor de las 9:30. Son más de un centenar de republicanos españoles en una docena de semiorugas blindadas half-tracks, apoyados por 3 tanques Sherman. A las 12:30, el Guadalajara llega a la plaza del Ayuntamiento. El Teruel lleva la bandera tricolor republicana. Durante la noche, las refriegas entre soldados nazis y la resistencia, apoyada por la 9, son constantes. A las 2:45, el general Dietrich von Choltitz, comandante de las fuerzas de ocupación nazis, atrincherado en el Hotel Maurice junto a su Estado Mayor, es detenido por un extremeño, un aragonés y un sevillano. Por fin, a las 3 de la tarde del 25 de agosto, se impone oficialmente la orden de alto al fuego. París es liberada. Esa tarde, en el ayuntamiento, de Gaulle pronuncia un discurso histórico. París ultrajada.
París destrozada, París martirizada, pero París liberada. Liberada por ella misma, liberada por su pueblo, con la participación de los ejércitos de Francia, con el apoyo y la participación de toda Francia, es decir, de la Francia que lucha, de la única Francia, de la verdadera Francia, de la Francia eterna. Pues ahí lo tienen, un discurso de 30 segundos en el que se cita a Francia en 8 ocasiones y se dice la palabra París en 5. ¿No es un poco sospechoso? ¿No parece un poco una estrategia de Gaulle? Otro detalle. Al día siguiente de la liberación de París, en la portada del diario Libération aparece el valenciano Amado Granell, pero no se le nombra. Y el semioruga Guadalajara, ¿recuerdan? Pues ahora es el Romilly. Maldito bulo nos dará todavía más datos. ¿Qué te parece? Resulta que son los españoles al final de la... no al final de la Segunda Guerra Mundial, en la liberación de París son españoles los que van en la vanguardia. Sí, pero fíjate que en este caso no es pronunciar una mentira lo que lo contiene, sino lo que se callan, lo que al final nos está ocultando. Y además ese silencio, ese no mencionar a los españoles que estaban en la toma de París, lo que nos enseña es que hay alguien que se posiciona muy bien para el futuro. Pero, ¿alguien, quién? Un nombre. Un tal de Gaulle. De Gaulle, un chico muy alto. Un tal de Gaulle que cuando pasa esto llega al gobierno provisional y se queda allí, porque es el que ha liberado París y se ha colocado muy bien contando que lo ha hecho él con los franceses. Claro. Luego además repitió también presidencia de la nación. Unos años después. Unos añitos después, sí. No terminaron aquí las aventuras de los españoles que componían la novena. Después de liberar París, fueron enviados a liberar Alsacia. En esta tarea, 40 de ellos murieron, 100 fueron heridos, pero figúrense, lograron algo increíble. Asaltaron el refugio de Hitler, el famoso Nido del Águila. Su ilusión era acabar con Hitler, acabar con Mussolini, acabar con la dictadura en España. Saben que este último extremo no lo lograron. Bueno, si les ha gustado este vídeo, clic en me gusta, suscríbanse al canal Historia. ¿Hay algún tema del que les gustaría que hablásemos? Déjennoslo en comentario, la investigaremos con gusto. Hasta pronto.